lo que queríamos explicaros hoy aquí es el uso de una plataforma que nos va a permitir procedimentar, fundamentalmente en el caso de estas facturas sin pedido, todo lo que es el trámite de las mismas. Un poco en el slide que estamos viendo ahora, en la zona izquierda, hay la parte de gestión documental, que es, bueno, vamos a transformar, como decíamos, las facturas de papel en datos, y en la parte de la derecha lo que vamos a hacer es el proceso de las facturas. Hay un ciclo en la parte superior que va a ser el proceso de factura sin pedido, que básicamente tiene dos pasos que lo distinguen, que es la parte de la asignación de información contable y la parte de aprobación. Y en la parte inferior lo que tendríamos, y veremos en ocasiones posteriores, será la parte del circuito de facturas con pedido, donde básicamente queremos conformar la factura contra un elemento externo, un pedido, una orden de compra, un contrato, bueno, cualquier elemento externo. Y además, bueno, podríamos en algún momento también comentar la parte de hojas de gasto de empleado, por cuanto un empleado no deja de ser un acreedor, proveedor de la compañía, ¿no? Entonces, bueno, el propósito de hoy es centrarnos en la parte de las facturas sin pedido. Nuestro propósito es acabar contabilizando facturas, y lo que pretendemos aportar siempre es visibilidad y reducción de plazos. Obviamente la visibilidad es especialmente importante en la parte de facturas sin pedido, por cuanto cuando hay un pedido puedo tener un conocimiento o una provisión de los gastos. En la parte de facturas sin pedido siempre esto es más complicado, de tal forma que cuanto antes tengamos esa información, antes podrá el departamento financiero pues tomar las decisiones oportunas de lo que estime conveniente. Es por esto que también un cambio en el procedimiento y un cambio en el orden de los pasos que se tramitan las facturas, digitalizando al principio y disponiendo de la información, va a proporcionar esa visibilidad que es tan importante, ¿vale? Para trabajar en esta aplicación lo único que vamos a necesitar es un navegador, un Internet Explorer, un Mozilla, bueno, cualquier navegador. La aplicación está albergada en en un hosting nuestro, en nuestros equipos, y siendo nuestra, pues es perfectamente modelizable. Lo que vamos a hacer es procedimentar los pasos que tiene que seguir la factura y tratar de acotar, pues, qué pasos va a dar la factura y quién tiene que hacer qué. Esto no deja de ser una herramienta de workflow que lo que va a dar siempre es asignar responsabilidades y tareas a personas. Voy ahora a conectarme con un usuario. Y bueno, lo que vemos es una primera pantalla, una pantalla de tareas pendientes, donde en la zona izquierda, que es la que nos interesa hoy, está la parte de facturas, y lo que vemos son, bueno, pues una serie de tareas resaltadas en color que nos indican, pues para este usuario, qué cosas tiene que hacer. Esto obviamente es una aplicación viva, de tal forma que las facturas están en continuo ir y venir y se va actualizando permanentemente el estado de las mismas, ¿vale? En función de las tareas o de las responsabilidades que yo tengo asignadas en el proceso de tramitación de las facturas, pues voy a tener que ejecutar unas u otras tareas. Antes de entrar y ver cuál es el circuito de la factura, queríamos también mostrarles un poco cuál es el contenido que tiene una factura. Pues a nivel de cabecera, lo que vamos a disponer siempre es de la información básica, identificando el número de la factura, la fecha y el importe y el proveedor del mismo. Y como veis podemos identificar también cuál es la entidad. Estamos hablando de una plataforma que es multientidad, es decir, vamos a poder trabajar con una jerarquía donde a nivel teórico el punto superior es una corporación y de esa corporación cuelgan entidades, identificando una entidad con un NIF, ¿vale? Como veis también podemos manejar monedas, somos multimoneda, y podemos trabajar en distintos idiomas. Tenemos clientes multinacionales pues que tienen sede en Francia, los usuarios franceses trabajan en francés y los usuarios de España pues trabajan en español, ¿vale? A nivel de contenido de la factura, lo que vamos a ver es una parte referida al proveedor, la parte de la cabecera. Vamos a obtener una información siempre adicional a lo que es la propia factura, que nos va a permitir saber en qué punto del archivo está localizada la factura, si en algún momento necesitáramos recurrir al documento físico. Vamos a poder, si tenemos una interacción después de la contabilidad, saber cuál es el número del documento contable que se ha generado el sistema. Sabemos quién es la persona que tiene asignada la tarea. Vamos a poder asignar o anexar otra documentación, pues podríamos anexar albaranes, bueno, o cualquier otra información que fuera necesaria. Vamos a trabajar, si así se estima oportuno, con línea de detalles. Las facturas pueden tener un total, pero puede ocurrir que ese total esté compuesto de bases que tengan después distintos tipos de IVA. Pues ese podemos trabajar a nivel de esa línea, a nivel de base imponible, o incluso dentro de la línea podríamos trabajar a nivel de más bajo de línea, ¿no? Va a quedar siempre registro
de los eventos siempre vamos a saber, pues en el caso de las facturas, por dónde han venido, cuándo se han recepcionado y quién ha ido haciendo qué y en qué momento. ¿Qué nos va a aportar esto? Pues esta cantidad de información lo que nos va a aportar posteriormente es, y tras un análisis, vamos a poder detallar en dónde se consumen los tiempos en el proceso de las facturas. En el proceso de factura sin pedido es especialmente importante saber en las dos áreas fundamentales, que es la de asignación de información contable y la información de aprobación, dónde se están parando las facturas. Vamos a poder detectar cuellos de botellas, vamos a saber que hay usuarios reacios a aprobar o usuarios que tardan mucho en hacer sus tareas, lo que después acaba repercutiendo de manera negativa en el tiempo de contabilización de las facturas. Disponiendo de esta información, podremos avisar a los usuarios, oye, pues llevas 15 días para aprobar la factura, ¿qué es lo que pasa con ella? ¿Hay algún tipo de incidencia? Bueno, pues aplícate y haz tu tarea. Como os decía, hay dos pasos fundamentales en la parte de tramitación de las facturas sin pedido. El primero de ellos es la asignación de la información contable, que es lo que nosotros llamamos codificación. La codificación básicamente se va a regir por el plan contable que utilice cada compañía. Como estamos hablando de una plataforma que hemos dicho que es multientidad, podríamos manejar distintos planes contables y el detalle de la misma dependerá del grado de detalle que se quiera posteriormente obtener en la contabilidad analítica. Esto quiere decir que, además de la cuenta, podremos trabajar con órdenes, con centros de coste, con proyectos. Bueno, pues en función del detalle que exista en el RP de destino, ese mismo detalle podremos aplicarlo. Lo que voy a hacer ahora es, voy a codificar una factura y vamos a añadir pues esta información que os comentaba antes. La información contable se puede añadir bien directamente por porcentajes o por importes, o podríamos incluso, con un Excel muy sencillito, importar esa codificación. Esto en determinados clientes con los que estamos trabajando, donde la contabilidad analítica es muy detallada, es una ventaja ciertamente muy importante. Voy a elegir una cuenta, en este caso vamos a elegir alguna cuenta de gasto. En función también de la naturaleza de la cuenta, podremos pues determinar por detrás si es necesario utilizar un centro de coste, un proyecto o bueno, la información que sea. Hemos codificado una de las líneas. Aquí vemos la información como ha quedado y ahora vamos a codificar la siguiente. En este caso, la primera línea tenía un tipo 0, pues en esta segunda línea lo que tenemos es un IVA al 16, vamos a manejar los mismos indicadores de IVA que existan obviamente en el sistema de destino. Vamos añadiendo la información contable, este mismo, y lo que voy a hacer ahora es, por hacerlo un poquito más complejo, añadimos centro de coste y proyecto y ahora añadimos un poquito otra cosa. Existe una funcionalidad muy potente que es la posibilidad de definir por defecto cuál queremos que sea la codificación, siempre podrá ser una propuesta, que tenga el proveedor. Esto quiere decir que si, por ejemplo, tramitamos facturas de teléfono de cualquier proveedor de telefonía móvil, cuando recibamos una factura de este proveedor, la cuenta podría venir ya imputada. Es decir, podríamos crear plantillas de imputación contable, agilizándose de alguna manera el trámite. Bueno, la factura, lo que está ya es codificada. Si veis, ya hemos añadido la información contable y lo que vamos a hacer es ahora marcarla para que pase al circuito de aprobación. Estamos viendo una factura que acaba en 984. Vamos a comentar un poco más en detalle el tema de la secuencia de aprobación. Si veis, hoy mismo, bueno, hace un instante he codificado yo la factura, queda registrado el evento y ahora mismo lo que tenemos ya es una secuencia de aprobación. La aprobación, y ahora veremos un poco cómo se parametriza la herramienta, se define a través de reglas y lo que hemos hecho para este caso es, bueno, pues hemos definido una secuencia donde va a haber tres usuarios. Esta secuencia es vinculante y tiene que seguirse ese orden que existe.
además de poder aprobar usuarios, podrían aprobar grupos. Es decir, un primer nivel de aprobación podría ser el área de contabilidad y después podría ser cualquier otro. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para asignar la aprobación de las facturas a unos usuarios o a otros? Bueno, pues son varios, pero fundamentalmente van a ser criterios que existan en la información que tiene la factura en el origen o en la información contable que hemos añadido después. Esto quiere decir que un criterio puede ser el proveedor, otro criterio puede ser el importe, otro criterio puede ser la cuenta contable, otro criterio puede ser el centro de coste y todos ellos combinados. Además, obviamente, podríamos incluir otros criterios si así fuesen necesarios. Yo lo que voy a hacer ahora es, puesto que tengo una tarea en aprobación, voy a aprobarla. ¿Por qué sé que tengo una tarea en aprobación? Bueno, porque estamos haciendo aquí la demo y porque en cualquier caso lo que existe por detrás es un sistema de notificaciones. Un sistema de notificaciones de tareas que puede ser un sistema de notificaciones acumulado que enviamos de manera nocturna al usuario indicándole que tiene tareas para realizar, o en aquellos casos de tareas que puedan ser más urgentes y especialmente para el caso de usuarios excepcionales, pues lo que se hace es enviar una notificación por cada una de las tareas. Lo que voy a hacer es, voy a desconectarme ahora, me conectaré con otro usuario. Aprovecho para comentaros que si veis la parte superior son pestañas que indican, bueno, pues hay una serie de cosas adicionales a la tramitación de las facturas o relacionadas con la tramitación de las facturas que pueden hacerse en esta aplicación. Hay un módulo para contratos, hay un módulo para presupuestos, pedidos y entradas, hay un módulo de control presupuestario, bueno, hay distintas cosas, ¿no? De Barrio, que es un usuario con un perfil inferior al que estaba utilizando yo, como vemos, ahora mismo lo que tiene es una tarea de una factura en aprobación. Esta factura es la que yo le acabo de remitir y lo que vemos es que yo aprobé la factura, tengo un tick verde, habrá quedado registrado un evento de aprobación de la factura y en este momento pues de Barrio lo que tiene es la tarea. Va a aprobar la tarea y puede añadir un comentario en este punto, factura correcta. Si vuelve a su home, ya no tiene tareas pendientes para realizar. Y ahora lo que voy a hacer es conectarme con el siguiente usuario de la secuencia, que vuelve a tener una tarea de aprobación. Es la misma factura, lo vemos en los eventos, y vemos que ha habido dos aprobaciones. Este usuario lo que va a hacer ahora es, vamos a simular que, bueno, pues no está conforme con la factura y lo que va a hacer es, va a rechazarla. Y la va a rechazar por los motivos que tengamos oportunos y en este caso lo que vamos a decir es, bueno, pues la codificación de la factura es incorrecta. Centro imputado, erróneo. Bueno, pues cualquier rechazo en la aplicación, esto vale también para la parte de facturas con pedido, lo que va a generar es un tipo de excepción. Me conecto nuevamente con un usuario y ahora lo que vemos es, yo tengo tareas pendientes, tengo 10 facturas con excepción y hay una de ellas que debería ser, si no lo he hecho mal, la factura, la 984, que era la que estamos viendo, que lo que tiene es un error en la codificación. La factura la rechazó el usuario anterior y yo soy responsable de esta tarea y lo que nos dice es, disculpad, que ha habido un problema. Ha habido un problema, ha habido algo que estaba mal. Como veis, codificación incorrecta, centro imputado erróneo. Bueno, pues esta factura lo que haríamos es de alguna manera volverla al circuito de codificación y que el responsable de la tarea añadiera la información contable oportuna. Una vez que el circuito de aprobación estuviera finalizado, la factura quedaría en un estado anterior al envío y la generación del fichero para el sistema contable. Otra de las funcionalidades que tenemos en la parte de aprobación de facturas es la de solicitar la validación de un usuario. Distinguimos entre validación y aprobación. ¿Cuál es la diferencia fundamental? La diferencia es la aprobación genera una tarea y el resultado de la misma es vinculante, la validación no lo es. Esto quiere decir
que si un aprobador tiene una tarea y aprueba la factura va a avanzar de estado. Si la rechaza, la factura irá a excepción. Mientras que el validador es una persona a la que se le consulta, se le pide información, va a responder, pero su acción no va a ser vinculante. ¿Dónde suele tener sentido esto? Por ejemplo, en el caso de soy el director financiero, soy el responsable de aprobación de las facturas de la auditoría, sin embargo yo no paso tiempo con los auditores y cuando me llega su minuta me dicen que nos pasan un cargo por 200 horas de trabajo. Bien, podré solicitar la validación y la participación en el circuito de aquella persona que pasó tiempo con los auditores para que verifique que efectivamente es correcto. Entonces, bueno, generaríamos una tarea a este usuario para que pudiera revisar la factura e indicarnos si ha sido correcta. Y así lo vamos a hacer ahora. Es un tipo de tarea distinta a la aprobación, como veis, es una tarea de validación. Recibe el usuario la tarea y en este caso pues puede validar o invalidar. Vamos a darla por buena y tendremos en mi tarea de aprobación, que la sigo teniendo como pendiente, la factura tendrá, bueno, pues esta indicación del usuario validador diciéndonos que, si veis el tic verde, que la factura era correcta. Esto es en lo que se refiere a la aprobación. Como decíamos, hay dos pasos fundamentales. Uno es la codificación, añadir la información contable, y otra es la aprobación, que es dar la validez a la factura. En este mismo paso de codificación o en este mismo paso de aprobación puede ocurrir que revisemos la factura y detectemos que realmente es una factura que no corresponde al circuito de facturas sin pedido y que es una factura que corresponde al circuito de facturas con pedido. Desde este punto podríamos cambiarla de circuito y moverla al circuito de facturas con pedido. Si igualmente estuviéramos utilizando, porque así se hubiera definido, requisiciones de compra, que es la posibilidad de generar pedidos en esta misma aplicación, pues podríamos cambiarlo al circuito de requisiciones de compra y lo mismo que decimos para el pedido, para el módulo de contratos. Adicionalmente, si estuviéramos haciendo un control presupuestario, todas las facturas en determinado punto del workflow, en aquel que se defina, van a compararse contra el presupuesto que se habrá definido a nivel de cuenta, centro de coste, proyecto o el modelo que se decida, y van a sufrir esa validación. Si la factura se detectara que no tiene presupuesto, pues se generaría una excepción, y si no, la factura avanzaría y iría descontando del presupuesto, de tal forma que vamos a saber siempre cuál era el presupuesto inicial, cuál es el gasto en el que hemos incurrido, el presupuesto que tenemos disponible, y si incorporáramos la funcionalidad de requisiciones y de contratos al control presupuestario, pues sabríamos también cuál es el importe comprometido que tenemos pendiente por el que recibir facturas. Adicionalmente, desde cualquiera de los puntos, y lo voy a hacer ahora desde la excepción, podemos siempre notificar al proveedor por cualquier motivo. En este caso, todas las facturas que entran a la aplicación, independientemente del circuito, en el primer punto de entrada lo que sufren es una serie de validaciones que lo que van a tratar de detectar es la validez formal del documento. Hay una serie de datos que vamos a comprobar fundamentalmente temas aritméticos, la base imponible por el IVA es correcto, la suma de las bases, los totales, podemos comprobar antigüedad de fechas, podemos comprobar series en los números de factura, es decir, validaciones distintas, duplicidades de cualquier naturaleza para determinar si la factura es válida. Esto antes de hacer cualquier cosa con ella. Una vez que se detecta un error en estas validaciones, se genera una excepción y desde la excepción lo que vamos a poder es hacer distintas cosas. Podríamos reenviarla al punto de captura para que se revise si está bien o está mal capturada. Podríamos anularla porque nos damos cuenta que claramente no está mal. O podríamos de alguna manera contactar con el proveedor y remitirle, ya sea por email, ya sea por fax, adjuntando la factura o no, y a través de una serie de plantillas, la factura y anexándole los documentos que tengamos oportunos para que, si hay un error en la factura, pues proceda a subsanarlo. Hay esta forma o esta posibilidad de poder contactar con el proveedor. ¿Vale? Todos los pasos de las facturas se parametrizan desde el módulo de reglas. Para poder hacer uso de este módulo de reglas no es necesario tener un perfil informático, es necesario tener un conocimiento de cuál es el proceso de la compañía y lo que haremos es definir las reglas y crearlas en la manera acorde a las políticas de la compañía. Un poco para que os hagáis una idea,
vamos de manera rápida, vamos a simular, pues vamos a hacer una regla de aprobación de facturas. Veis que en función de las tareas que elijamos del módulo que estamos utilizando, podemos crear un tipo u otro de regla, y en este caso lo que vamos a ver es, bueno, vamos a simular una creación de una tarea de aprobación de facturas para una de las entidades que existen en el módulo. Los criterios que vamos a utilizar para asignar, una vez que la factura entre en la aplicación, la tarea de aprobación son los importes, los proveedores, como estáis viendo, información de cuentas contables, información de centros de coste, y aquí podríamos elegir pues los usuarios que sean oportunos. Podríamos trabajar con grupos, definiremos la secuencia de aprobación, un usuario, otro usuario, y podríamos incluso añadir validadores. Si además de usuarios estuviéramos trabajando con grupos, pues podríamos también trabajar con grupos. Aquí, como os comentábamos antes, la notificación de las tareas puede ser instantánea o no. Incluso tenemos la posibilidad de medir los tiempos en los que se está ejecutando la tarea. Podemos decir si una determinada tarea requiere un SLA, un nivel de servicio, y podemos decir o podemos medir el tiempo que está dedicado, y si queremos enviar una notificación al usuario destinatario de la misma, y una posterior segunda notificación al supervisor o un jefe superior indicándole pues que la tarea está pendiente y que no se ha avanzado en la ejecución de esa tarea. ¿Vale? Entonces, como veis, para poder gestionar las reglas realmente no hace falta disponer de un conocimiento informático. La parametrización es sencilla y se puede hacer en cualquier momento. Cualquier cambio que se haga se tendrá en cuenta para las facturas que están en la aplicación, de tal forma que bueno, los cambios son de aplicación inmediata. Esto obviamente otorga ventajas cuando en las compañías, especialmente en las compañías de mayor tamaño, pues hay cambios de responsables. Pues si hay un cambio del director financiero, hay un cambio del director de administración, pues la reasignación de las facturas y también la modificación del responsable de las tareas, pues como veis es realmente sencilla de realizar y no requiere de ningún tipo de perfil informático. Entonces, bueno, eso era lo que os queríamos un poco comentar en esta parte. Codificar, por insistir un poco más, añadir información contable de cuentas y centros de coste, aprobar, seguir la secuencia de aprobación, y cualquier rechazo lo que hará es llevarnos a la parte de excepciones. Quería aprovechar un poco también para comentaros en la parte de excepciones que, si veis, tenemos distintos inputs y distintos tipos de entrada de facturas. Como esta es una aplicación anterior al ERP, la entrada de facturas puede venir en cualquier formato. Sabemos por la experiencia y por lo que nos muestra la práctica que el 99% de las facturas que se tramitan en España son en papel. Es cierto que tenemos clientes de sectores de la distribución, por ejemplo, pues que manejan un porcentaje alto de facturas en formato EDI, por ejemplo. Casi nadie maneja todavía facturas en formato factura E. Pero bueno, la posibilidad existe y nosotros estamos preparados para hacerlo. En la medida en que en la aplicación lo que vamos a hacer es mover los datos, ¿vale? Este es el tema importante. Y finalmente lo que haremos es, una vez tramitada la factura, vamos a contabilizar la factura. El contabilizar no es nada más que generar un fichero con la información que requiera el sistema contable de destino. En la medida en que estamos trabajando a nivel de entidad, podríamos disponemos de la posibilidad de generar distintos formatos de fichero para las distintas entidades. ¿Por qué comentamos esto? Pues porque trabajamos con clientes donde una de las problemáticas que tienen es hay una disparidad de sistemas contables y cada entidad jurídica dispone de su propio sistema contable. Entonces, trabajando en nuestra plataforma, lo que tenemos es un sistema homogéneo de tramitación de facturas, un pool de personas que pueden realizar este trabajo, independientemente de cuál sea el destino cuál sea el sistema contable de destino y cuál sea el formato del fichero. Trabajando aquí, esto no va a ser ningún tipo de problema. Y igualmente lo que vamos a poder hacer y también es segmentar en la división de trabajo y asignar responsabilidades. Podremos tener un equipo de trabajo
responsable de la codificación, que es el encargado de añadir la información contable. Podremos tener los responsables de aprobación que corresponden en función de las reglas definidas. Tendremos responsables de resolución de excepciones que podemos categorizarlos en función de la tipología de excepción. Tenemos identificadas aproximadamente unas 40 tipos distintos de excepciones en los circuitos de tramitación de facturas, pues podríamos llegar a tener pues otros 40 responsables de la tramitación de esas facturas. Y luego pues tendremos otros responsables en los pasos de contabilización o en los pasos que sean necesarios. Adicionalmente, y ya hablando en un tema más financiero, más contable, si veis la posibilidad de disponer de la visibilidad de la información desde el momento mismo de la recepción, es uno de los bienes más apreciados que nos reportan nuestros clientes. Sabemos que en todas las compañías hay áreas que tienen sus particularidades, hay áreas que contactan directamente con los proveedores, hay áreas que reciben directamente las facturas y en muchos casos el área financiera dispone de la información contable al final del proceso. Cuando yo sé que recibo una factura para su contabilización, cuando está próxima a su vencimiento, por muy cortos que sean los plazos de vencimiento, queda poco margen y la información contable la vamos a estar tramitando siempre con retraso. Si de alguna manera cambiamos los pasos del circuito, se dispone de la información desde el principio, el área financiera, independientemente del estado en el que se encuentren las facturas y de quién las tenga, va a disponer de información suficiente, cuando mínimo en importe y en proveedor, incluso si está hecha la tarea de codificación, también en información de cuentas contables a utilizar, de estas facturas, de tal forma que va a poder provisionar, si lo estimara oportuno, de manera mucho más precisa y mucho más adecuada en el tiempo, el gasto de las mismas.